Bien, comenzamos entonces con el segundo tema de nuestra unidad 1. Recordemos que los temas de esta unidad estaban planteados con una serie de cuestionamientos. En este caso, la pregunta sobre la que vamos a analizar el tema es: ¿actualmente son importantes los mitos, tradiciones y luchas sociales que trata la narrativa de los pueblos originarios de México? Bueno, pues vamos a hablar un poquito al respecto. Y bueno, comentábamos en las sesiones anteriores las dificultades que tienen los pueblos originarios de México, la desigualdad social que existe entre ellos, o para con ellos más bien, y también respecto a las lenguas originarias, que pues encontramos algunas de estas en peligro, sobre todo las de grupos más reducidos. Y bueno, quiero iniciar con esta reflexión. Dice: al morir una lengua, muere también la cultura, tradiciones, expresiones orales, religión. Cada lengua es especial porque las formas lingüísticas de una lengua no se las encuentra en otra. Las lenguas representan la llave que nos da el acceso a comprender mejor las culturas. Miguel, cuando escuchas esto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué llega a tu mente? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué? ¿Qué consideración tienes respecto a este párrafo? Sería como que con el paso del tiempo se van perdiendo las tradiciones, ¿no? Que ya nadie ejerce todo eso. Sí, bueno, de inicio sí, porque decíamos, ¿no? Si deja de existir la lengua, que hay lenguas que tienen grupos ya muy reducidos de personas que las hablan, ¿cómo pues entonces vamos a conocer de ellos si ya nadie habla esa lengua? Y los escritos que pudieran existir al respecto, sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones, se encuentran en esa lengua. Entonces ¿cómo vamos a poder conocer? Entonces, a eso se refiere el texto, ¿no? Cuando se extingue una lengua, pues bueno, también tiene que ver con su cultura, tradiciones, expresiones, religión, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con ello. A lo largo del tiempo se va perdiendo. Y bueno, actualmente tenemos una situación difícil para algunos, sobre todo para algunos sectores de los pueblos indígenas que actualmente existen en su país. Les voy a cambiarle la presentación y les voy a mostrar un mapa interactivo de la UNESCO. Bueno, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y en este mapa interactivo que ustedes están viendo, la UNESCO muestra las lenguas que se encuentran en peligro en el mundo, y esta tiene su última actualización en el 2017. Entonces, bueno, encontró de entrada en el mundo 2.464 lenguas, ¿no? Por acá dice, número de lenguas encontradas. Y nosotros vamos a ver cómo está la situación en México respecto a estas lenguas. Bien, vamos a poner cuántas lenguas se encuentran en peligro en nuestro país. Bien, encontramos que 38 lenguas de nuestro país se encuentran en peligro, y aquí estos puntitos amarillos representan
¿En dónde se ubica cada una de estas lenguas? Si ven, aquí estamos, Mixteco de Tlaltepan en Puebla. Y bueno, no vamos a entrar a ver el detalle de cada una de ellas, ¿no? Pero sí quería como contextualizarlos. Aquí nos marca en peligro entonces 38 lenguas. Ahora, en situación crítica, nos marca 21, o sea que 21 de estas se encuentran en situación crítica. Entonces, este contexto nos hace ver y entender que finalmente sí es una cuestión preocupante, porque pues es nuestros orígenes, es nuestra cultura, ¿no? Y aunque nos vamos a enfocar un poco al aspecto literario de las lenguas, pues no podemos perder de vista que el peligro de que estas lenguas se extingan, pues nos afecta a nivel cultural, ¿no? Bien, ahora les decía yo, bueno, ahora bien, específicamente hablando de la literatura, pues hay trabajo de escritores y poetas, zapotecas, huicholes, mayas, ¿no? Todos ellos indígenas, por supuesto, y ellos han generado algunos escritos, poemas, narrativas. Sin embargo, la dificultad literaria que estos autores tienen se debe a que tienen que ajustar esta literatura a las corrientes actuales, contemporáneas, a las escrituras o a los productos literarios que se encuentran actualmente. Y pues pareciera que la literatura indígena está muy diferenciada o peleada con el mundo contemporáneo porque pues muchos autores actuales consideran, por decirlo de alguna forma, anticuado, ¿no? El sentimiento que ellos quieren expresar. Y pues eso es un gran problema, ¿no? Porque estos escritos pues tienen un gran valor y además de que sirven para preservar las lenguas, también tienen un gran valor literario. Entonces, darle difusión a esta literatura es importante para que pues, se les pueda dar la presencia que merecen, ¿no? Y además forman parte de nuestra propia identidad nacional y esto nos va a ayudar a preservar también las lenguas. Entonces, bueno, ese es un problema que enfrentamos en nuestro país en torno a las lenguas indígenas. Y para contextualizarnos al respecto, quisiera que alguien me ayudara a leer, no sé quién de los tres me pueda hacer favor de leer, precisamente un producto literario de los indígenas. Este texto, que también está en su guía de aprendizaje, pertenece a un recopilado de narrativas que realizó el Museo Amparo con apoyo y subsidio del gobierno federal. Y pues bien, estas son narraciones hechas por indígenas. Y bueno, esta de hecho proviene de una localidad aquí en Puebla que se llama Boquechula, está un poquito adelante de Atlisco, y tiene que ver con el volcán Popocatépetl, se llama El Tesoro del Popocatépetl. Quisiera que alguien de ustedes me ayudara a leerla, por favor. ¿Quién me ayuda? Yo. Gracias, Marlene. ¿Te escuchamos? El tesoro del Popocatépetl. Nosotros le decimos Don Goyo, o sea, Gregorio, así se llama el volcán, y así lo conoce también la gente de otros pueblos, los que están más arriba y también en Morelos. Don Goyo tiene muchos secretos y no le gusta cuando la gente se mete a tratar de averiguarlos. Hemos visto grupos que van a explotar, se meten a las cañadas. Nosotros entendemos que van en busca de los secretos del volcán.
y esto a él no le gusta. Además, don Goyo tiene un tesoro muy especial. Está dentro de una cueva y nos han contado. Continúa, por favor. Nos han contado que es así. Nos han contado que es así. Hay una mesa, una gran mesa de piedra apoyada en otras 4 piedras. Es una mesa muy lisa, muy pulida, muy pulida. Sobre esta mesa de piedra están sus joyas, que son una diadema de oro, un collar de oro, sus brazaletes de oro, un cinturón de oro y otros como brazaletes más han querido tener ese 1994, cuando llegaron los japoneses fueron por aquí y no vimos. Por eso sabemos que los japoneses decían que iban a hacer investigaciones, pero en realidad iban a conocer los secretos de Goyito. Y dicen que ellos se llevaron el tesoro de la cueva del volcán, la diadema de oro, los brazaletes, todo, que se lo llevaron a Japón. Y pues esto no le gustó a Goyito y se enojó mucho. Se le escuchaba rugir porque estaba disgustado. Muchos días estuvo tronando y gruñendo. Era su disgusto. Luego nosotros supimos por la televisión que hubo un gran terremoto en el Japón por esos días, en un sitio que se dice Kobe, pero es en Japón, y la gente sufrió mucho allá y murió mucha gente. Este fue el castigo que don Goyo le mandó porque robaron su tesoro. Y aquí se disgustó y hacía como temblores y ruido, pero no nos hizo daño a nosotros. A nosotros no nos hizo daño porque él sabía que le habían robado su tesoro, los que le habían robado su tesoro eran los japoneses. Esto pasó cuando se disgustó Goyito y todavía no está bien. Debe de ser que no le han devuelto su tesoro y todavía no está tranquilo. Bien, gracias. Eh, Miguel y después Josefina, que llegaste cuando ya se estaba dando lectura, pero por lo que alcanzaste a escuchar, primero Miguel y después Josefina, ¿qué piensan de la lectura? ¿Qué opinión tienen al respecto? Miguel. Josefina, ¿nos ayudas mientras Miguel piensa de lo que alcanzaste a escuchar, que fue más de la mitad? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bien, creo que no está Miguel ni Josefina. Enrique, ¿nos puedes dar tu opinión de la lectura, por favor? Bueno, pues es- así, como que no, bueno, no la entendí porque son de esos poemas que hablan, pero, ¿cómo se puede decir?
utilizan las palabras en doble sentido. No es Bien. como que no puse tanta atención. Bien, no es un poema, ¿sabes? Es una narrativa, no es un poema por el tipo de escritura que emplea. Es más bien una narrativa y lo que está narrando es una historia, ¿vale? Una historia sobre el volcán Popocatépetl. Entonces, bien, la narrativa nos dice que los japoneses llegaron con el pretexto de estudiar el volcán, se adentraron y lo que hicieron fue llevarse el tesoro de Don Goyo, del volcán Popocatépetl, y que como consecuencia de haberse robado su tesoro, pues él se enojó mucho y en ese enojo, pues atacó, por decirlo de alguna manera, ¿no? A Japón, porque sabía que ellos habían robado su tesoro. Entonces, bien, en ese tiempo, quien narra esta historia, que son personas indígenas, reitero, de la región de Huacachula, dice que ellos supieron después por la televisión que hubo un terremoto en Japón y que mucha gente sufrió y que muchos murieron y demás, y que esto fue como, por decirlo así, la venganza de Don Goyo, ¿no? Porque le quitaron su tesoro, ¿no? Obviamente es una creencia que ellos tienen, que nosotros pudiéramos analizarlo desde diferentes enfoques y pensar que es físicamente imposible que si a un volcán le roban algo de entrada, que un volcán tenga un tesoro, pero recordemos el antecedente de el Popocatépetl y la Malinche, ¿no? Que nos lleva a la época prehispánica de regreso, que eran personas, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues ellos piensan que tiene una serie de joyas el volcán y que entonces se lo roban y él enojado y por alguna forma de decirlo de venganza, pues provoca este gran terremoto en Japón. Y bien, ellos lo narran así las personas de la región y ellos creen que eso fue lo que pasó, ¿no? Y la explicación que ellos encuentran cuando se enteran que hubo un terremoto y dice que ellos supieron a través de la tele, ¿no? Que lo hubo, por aquí está. La explicación que ellos encuentran pues, fue el volcán. Porque a nosotros no nos hizo nada, aunque le robaron su tesoro y estaba enojado, pues a nosotros no nos hizo nada, ¿no? Porque sabe que fueron los japoneses y no nosotros, ¿no? Esa es la lógica que ellos encuentran. Y esta historia, pues la cuentan, pero la hacen suya, pero la creen, pero pues ellos sienten que esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es una narración de algo que sucedió en 1994 en la perspectiva de ellos. Y bueno, solamente a manera de ejemplo, esto es algo de literatura en narrativa. Vamos a analizar otros aspectos de la literatura indígena, como poemas, como mitos. Y aquí el punto es la creencia, ¿no? La idea que ellos tienen del suceso y cómo nos la transmiten. Entonces, bueno, por hoy hasta aquí lo vamos a dejar. Solamente quería como dar la introducción. La próxima clase ya vamos a ver algunos otros aspectos de la literatura indígena. Y bueno, pues por hoy eso sería todo, chicos. Gracias por su atención. Que tengan buena tarde.